Buen día a todos. Para el que no me conoce, mi nombre es Federico León, ingeniero responsable por la asistencia técnica de motores y energía o máquinas de Vega Argentina. Vamos a dar la segunda parte del curso. Habíamos hecho un curso, una charla de mantenimiento eléctrico el día 7 de julio de este año. De la parte 1 era mantenimiento eléctrico, como les decía, y nos faltaba el complemento, que era la parte mecánica. Me va a estar acompañando en esta charla Lucas Benítez, de marketing, haciendo la coordinación del curso, y el ingeniero Cristian Camino, promotor técnico y asesorando en lo que es las respuestas que se den por chat, ¿no? Bueno, simplemente para el que los conoce, Cristian atiende las áreas o zonas sojeras, Así que bueno, tanto él como yo tenemos más de 20 años en la empresa y vamos a ver si de alguna manera podemos trasladar las consultas diarias que tenemos de mantenimiento mecánico y sacar las dudas que puedan llegar a tener, hacer un repaso por lo que habitualmente estamos respondiendo en la semana. Ahí le quedan los mails de ambos, ¿no? Cualquier consulta no duden en escribirnos. La charla va a estar basada en lo que es el mantenimiento de motores estándar de la línea W22, IE1 a IE3, que sería de eficiencia estándar o alta eficiencia, el motor a prueba de explosión, que básicamente es coincidente en cuanto a las técnicas de mantenimiento, por lo menos lo que hace a lo básico, y la anterior línea de motores W21. Siempre hablando de motores eléctricos trifásicos industriales, ¿no? Las partes que componen el motor eléctrico, vamos a estar hablando, ya le digo, durante este curso, tanto de rodamientos, de etapas de rodamientos. Y bueno, este es un despiece del motor, que toda esta línea de repuestos, como lo comenté en el curso anterior, se pueden adquirir a través de nuestra red de asistencia técnica, ¿no? Nosotros lo que es la venta de repuestos, no se hace venta directa a clientes, sino a través de nuestra red de asistencia técnica, ¿no? El manual general de mantenimiento, el manual básico, tanto la parte eléctrica como mecánica es el mismo. El catálogo del motor eléctrico. Esta vez vamos a hacer hincapié sobre los dimensionales mecánicos y no sobre la parte eléctrica. Catálogo que va a estar disponible. Las dimensiones del motor, que figuran en catálogo. Ya vamos a explicar algún detalle muy básico. Volvemos a comentar lo que es la lectura de la chapa de características. Ustedes saben que la chapa de característica tiene un número de serie y una fecha de fabricación. Ustedes con ese número, consultando a un asistente técnico o directamente a BEC, pueden conseguir tanto la hoja de datos como los dimensionales mecánicos del motor, ¿no? Más todavía cuando se trata de motores que pueden llegar a ser especiales, ¿no? Sobre la placa de característica marqué algunos detalles que hacen a la potencia, lo que es la parte mecánica, siempre haciendo hincapié sobre la parte mecánica, ¿no? La potencia en HP, que es la potencia que entrega el motor en el eje, ¿no? La carcasa 160M, ya vamos a ver, esto está bajo norma IEC, lo vamos a detallar después. Cuando uno dice 160 es porque tiene 160 milímetros de la base al centro del eje. Las RPM del motor, los kilogramos o el peso que tiene el motor. Vamos a hablar sobre las protecciones, el IP55, vamos a hablar sobre lo que son los retenes del motor, los tipos de retenes que podemos llegar a ofrecer. La conexión física de la parte eléctrica, en este caso en 380, vamos a hablar también después de lo que es el torque de apriete del motor. Y vamos a hacer mucho hincapié sobre el tema de rodamiento y los periodos de reengrase que están escritos en la chapa de características, ¿no? Si no están en la chapa, pueden estar en el manual. Aprovechamos la oportunidad y esta charla, este curso que estamos dando, para comentarle que BEC lanzó una aplicación nueva, una app que es un visualizador de datos, se llama DataViewer, que escanea el código QR, que el motor ahora viene con un código QR que puede estar posicionado en la capó deflector, como sería en el capuchón, se dice, puede estar en la caja de conexiones o en el eje. Hay un código QR que, escaneándolo con esta aplicación, se puede obtener las hojas de datos y curvas del motor, un dimensional mecánico o algún informe de pruebas, que es la prueba básica que se hace en la línea de producción, es el test que se hace cuando se fabrica el motor, y la placa de características. ¿Qué tiene de bueno esta aplicación? Digamos que este tipo de
de información, antes sí o sí tenían que consultarla a BEC. Digamos, no, tenían que sí o sí pedirnos esta información a nosotros, ahora directamente está accesible para el usuario. Puede ser con el código QR, y si no figura el código QR, con el número de serie. Si yo ingreso en esta aplicación el número de serie, se puede obtener la misma información. Vamos a hacer hincapié sobre el mantenimiento mecánico, les decía, en lo que es dimensiones del motor, la forma constructiva, los tipos de bridas, los tipos de rodamiento, cómo sustituir un rodamiento. Vamos a hacer algunas aclaraciones en cuanto al eje, bases de fijación y acoples, grado de protección. Todo este tipo de cuestiones vamos a estar charlando más adelante, como también lo que es lubricación y relubricación, protecciones térmicas y vibraciones. Vamos a hacer un breve pantallazo de lo que es vibraciones o análisis de vibraciones sobre el motor. Las carcasas 63 a 200 son las carcasas más chicas de motor eléctrico. Vienen con lo que el estándar nuestro, se vende aquí en Argentina, con la caja de conexiones a la derecha. Nosotros le llamamos a la derecha cuando es el motor visto de frente al eje. La caja de conexiones está a la derecha. Este tipo de motores se puede rotar la caja, hay que desarmar el motor y se da vuelta el rotor y puede estar la caja también en el otro lateral. Ya para pedir con caja superior hay que pedirlo especialmente a Brasil o a fábrica, ¿no? O sea, el estándar nuestro es el motor con la caja de conexiones a la derecha visto de frente al eje. Hay algunos motores de carcasa de aluminio, en carcasa 90, que puede venir como un estándar, son motores carcasa de aluminio multimontaje, que puede venir con la caja superior, como un estándar. Si no, por lo general la caja de conexiones está a la derecha. Siempre hablando de la línea W22, los motores de carcasa 225 a 355, tiene una caja de conexiones en voladizo. El estándar sigue siendo la caja de conexiones a la derecha. En este caso, para girarla del otro lado, no hay que desarmar el motor. Simplemente se gira este brazo. Lo que hay que tener mucho cuidado cuando yo tengo este motor como un estándar con la caja a la derecha y decido ponerlo como caja superior, ¿no? Porque para utilizarlo como caja superior, donde los cables son algo más largos, puede llegar a suceder lo siguiente. Vamos a pasar aquí. Estos son defectos, hablando ya de las fallas que pueden llegar a existir. Como hay una sobra de cables, hay clientes que estos cables se deberían cortar y volver a indentar, ¿no? Entonces se corta, se indenta y se llevan a medidas para colocar un motor que venía como un estándar de caja lateral derecha y lo quiero convertir en caja superior. No es cuestión de decir, bueno, lo desarmo, pongo la caja arriba y tiro los cables al interior, porque esos cables después pueden rozar con el rotor o con el eje mismo y se genera un cortocircuito. Hay gente también que a veces cuando esta sobra de cables lo atan a la cabeza de bobina, pero bueno, todo este trabajo tiene que estar hecho por un asistente técnico autorizado y con los instructivos que posee BEC, ¿no? Otro comentario de la forma constructiva es cuando se decide colocar un motor en forma vertical, con el eje hacia abajo. Nuestros motores están preparados para colocar el motor estándar, que podría llegar a ser un V3. Cuando el V3 se dice cuando el motor es horizontal, por ejemplo, y con V3D sería un motor horizontal y con caja lateral derecha. Y yo lo decido colocar o instalar con el eje hacia abajo. No hay ningún problema porque los drenajes de las tapas, que ya después los vamos a ver, vienen preparados para trabajar en las dos posiciones. Más si se trata, por ejemplo, de un motor estándar que tiene dos rodamientos a bolas, ahí no va a tener ningún problema. Lo que hay que tener cuidado es que si está a la intemperie, se le debe colocar un sombrerete que le llamamos, o un capot anti lluvia, para que el agua no pegue en forma directa sobre el ventilador y no ingrese a presión sobre el retén, ¿no? Entonces, esta es una recomendación a tener en cuenta, de que si el motor va vertical, eje hacia abajo, y a la intemperie colocar este capot o sombrerete que le llamamos. También hay que tener en cuenta que en esta ubicación, el intervalo de lubricación, que después vamos a comentar, se reduce a la mitad. Si el motor decía que se lubricaba en la chapa cada 4.000 horas, por ejemplo, se reduce obviamente a 2.000 horas, ¿no? La grasa tiende a licuarse o filtrarse, bueno, entonces hay que engrasar más seguido. También hay que tener en cuenta que hay aplicaciones que demandan en esta posición mucho esfuerzo axial, que hay algún tipo de bomba que lo exige. Entonces, en esas aplicaciones se puede llegar a recomendar colocar
con un rodamiento de contacto angular, que por lo general se coloca en la tapa delantera, ¿no? Sería colocar en la tapa delantera un rodamiento de contacto angular. El motor estándar, como le comentaba, este sería, por ejemplo, un típico motor V3D, que es horizontal, con patas y con la caja a la derecha, con sus dimensiones básicas. La altura H, que ya la vamos a ver en la siguiente presentación, es la que define la carcasa del motor en lo que es la norma IEC, ¿no? Que este H, como veíamos en la placa anterior, sería, por ejemplo, 160, sería 160 milímetros. De la base al centro del eje. Los tipos de brida, el más común o el estándar de la brida IEC o tipo A, que se le llama la FF, es la brida en milímetros, ¿no? La brida que tiene vuelo es la brida más común o estándar. Si yo no especifico un motor y digo solamente que lo necesito con brida, este va a ser el tipo de brida que le vamos a colocar. Un motor, por ejemplo, V3 que se le coloca brida, se llamaría un motor V35, ¿no? Si fuese solamente con brida, se llamaría V5. Pero eso sería con la brida estándar FF en milímetros, bajo norma IEC. Después tenemos dos tipos más de brida, que son bajo norma NEMA en pulgadas, que puede ser la brida CNEMA, o la más común es la brida CEDIN, que es NEMA CEDIN, que es un poquito más chica que la anterior, que se usa mucho en reductores, ¿no? Ese tipo de brida CEDIN. Es para no hacer el acople por las patas, sino que sea por la brida, ¿no? Bueno, acá un poquito de la explicación de lo que mostrábamos antes. Este es un motor carcasa 280S/M, donde 280 es la altura de la base al centro del eje, ¿no? El hecho que sea S/M significa que digamos, tiene dos medidas. La trasera tiene dos agujeros, entonces una sería de small y la otra de medium, ¿no? O sea, tenemos la posibilidad de reemplazar por algún otro motor que sea 280S o 280M. En este caso cumple con las dos medidas, ¿no? Tiene las dos posibilidades de adaptación. Este es un motor carcasa 280 SM 4 polos que también tiene un determinado eje de 75 milímetros. Estos son todos datos de catálogo, ¿no? Es simplemente un repaso así muy básico para que ustedes sepan por qué 280 y por qué S/M y no solamente S y M, ¿no? Ambiente de instalación. Bueno, acá empezamos ya con un detalle bastante importante a tener en cuenta. Nosotros tenemos una línea de motores estándar, pero bueno, siempre se puede pedir con cierta especialidad, ¿no? Cuando debemos tener en cuenta las características del ambiente donde será instalado el motor, la protección el IP en realidad es la protección especial contra la penetración de cuerpos extraños y agua. Y después tener en cuenta que se pueden llegar a pedir motores especiales con algún tipo de bulonería o pintura o algún eje especial, ¿no? El IP define las características de ingreso de protección contra cuerpos extraños o polvo o agua, como le decíamos. El primer dígito está relacionado con lo sólido, con lo que es polvo, y el segundo dígito está relacionado con lo que es el ingreso de agua, ¿no? Acá en la imagen se ve claro lo que es un motor IP00, totalmente abierto, totalmente expuesto al ingreso de líquidos o polvos. Este tipo de motor se usa cuando, por ejemplo, en lavarropas o secarropas, donde tiene una carcasa que lo protege, ¿no? Obviamente no se puede usar a la intemperie. El motor más común o estándar sería, por ejemplo, un IP55, que es un motor cerrado. Y el IP66, que ya lo vamos a detallar después, es un diseño especial de Beck, que está muy bien protegido contra agua y polvo, ¿no? Vamos a hacer algún detalle de ese retén. Ahora vamos a profundizar en lo que es los tipos de retén. Acá repetimos el tema del grado de protección IP, para que vean un poquito más detallado la explicación, ¿no? Cuando yo elijo un motor IP55, que sería el estándar de nuestro stock, el primer dígito es protección completa contra contacto, no hay forma de que ingrese, digamos, no puedo con un dedo ingresar al interior del motor, ¿no? Y puede penetrar algo de polvo, pero en cantidades no perjudiciales. Por eso cuando yo después quiero decir, no, quiero que realmente no ingrese nada de polvo, ya no puedo poner el primer dígito como 5, sino que tiene que ser, por ejemplo, un 6, donde no hay penetración de polvo, ¿no? O sea, puede ingresar algo de polvo, pero en cantidades mínimas. El otro dígito sería el de agua,
que si se llama IP55 sería que soporta, lo puedo tener a la intemperie este motor, lo puedo instalar a la intemperie siempre y cuando esté en marcha, ¿no? No quiere decir que se pueda almacenar a la intemperie, ¿no? Y soporta chorro de agua en todas las direcciones. Pero fíjense, si después tengo chorros de agua, pero fuertes chorros de agua en todas las direcciones, por ahí es medio difícil de medir lo que es fuerte, ¿no? No hace falta que sea una hidrolavadora. Pero si está muy expuesto al contacto con el agua, el motor tiene que pasar a ser IP56. Hay que mejorar el dígito contra agua. Otra aclaración, eso ya lo vamos a explicar ahora en detalle con los distintos tipos de retenes. Lo que es la letra W, muchas veces hay motores que vienen IPW55. Esa letra W, que es de water, de agua, significa que tiene el motor tiene un plan de pintura especial, reforzado, y muchas veces es lo que se le dice tropicalizado, ¿no? El motor que no llega a ser IP56, pero está mejor protegido contra el contacto con el agua. Vamos a mostrar aquí el retén estándar, el IP55, que muchos le llaman en la calle lo que es el guardapolvo, pero es el retén más básico y común, que es el bearing. Nosotros lo utilizamos en motores que van hasta la carcasa 200. Es un retén de labio con un solo bearing, donde la B tiene que ir para el interior del motor, ¿no? Fíjense, esa B se coloca para el interior, va soportado sobre el eje, digamos, y lo que hace cuando toma velocidad tiende a expandirse el labio y hace contacto contra la tapa. Entonces es un retén que funciona muy bien contra el ingreso de polvo y agua, más que nada cuando el motor está en movimiento. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces dicen, el motor IP55 está preparado para trabajar con contacto con el agua, con chorros de agua. Sí, pero trabaja muy bien cuando está en movimiento. Si este motor tampoco lo puedo tener almacenado a la intemperie sin funcionar, porque si el agua pega a presión o en contacto contra el retén, corremos el riesgo de que ingrese al interior del motor. O sea, el hecho que el motor esté preparado para intemperie no quiere decir que yo lo tenga almacenado parado a la intemperie, ¿no? O no es recomendable, menos si estar sumergido, ¿no? Nuestros motores son IP55, pero no están preparados para estar sumergidos en agua. Lo que es la línea W22 se ha mejorado un poco el retén. Existe esta línea de retenes WSEAL, que es un retén como un doble bearing, sería algo así, con una W, y está protegido por un aro metálico para que no tenga contacto directo contra los líquidos o contra el polvo, o más que nada contra el sol, que muchas veces al estar expuesto directamente al sol, motores que están intemperies, el retén se reseca y se termina cortando. Y aunque parezca una soncera decir que un retén se cortó, hay que cambiarlo, pero cuando el motor está alineado, acoplado, cambiar un retén significa directamente retirar el motor, hay que sacar los acoples. Con algo tan sencillo se nos complica después lo que es el mantenimiento. Está claro que todo este tipo de retenes se recomienda sustituirlos cuando yo hago el mantenimiento del motor. No tiene sentido si un motor lo llevo a rebobinar o lo llevo a hacer una limpieza, hacer un cambio de rodamientos también puede ser, que yo porque vea que el retén está más o menos bueno lo dejo. O sea, directamente cuando le hago mantenimiento siempre se recomienda cambiar y colocar ambos retenes nuevos. Este retén bearing es el más común que se utiliza dentro de la línea IP55. Pasamos a este otro tipo de retenes, IP65, donde, como les recordaba, el primer dígito está mejor protegido contra polvo. Estos ya pasan a ser retenes especiales. Por eso es importante que el usuario o el cliente sepa que existen esta otra clase de retenes, para que, llegado el momento, si dice yo voy a instalar un motor en un ambiente minero, con mucho polvo, como me pasó la semana pasada, un cliente decidió poner motor IP56, que es mejor protegido contra agua. En realidad funciona, no va a tener ningún problema. Es un retén tal vez mejor que el retén bearing, pero no es el más recomendado para un ambiente de polvo. Entonces, un ambiente con mucho polvo y poca agua, se recomienda el IP65, que es un retén de bronce, donde ven acá tiene dos cuerpos de bronce, donde tiene una especie de laberinto, y esto hace que en el medio también tiene un aro metálico, como un O-ring metálico también en el contorno del retén, y en el interior se coloca grasa. Esto es como un peine que encaja,
y hace que el polvo no pueda ingresar, porque para ingresar tiene que sortear el laberinto y en el medio se encuentra con la grasa. Por eso es muy importante que en el mantenimiento de este motor se coloque grasa en estas ranuras, ¿no? Para que esto gira hermanado, y al encontrarse con una grasa en el medio, el polvo no puede ingresar. Es el mejor retén digamos, para una protección contra polvo. El motor IP56, que este sí es el retén donde se mejora el dígito de agua, o el retén de labio que se le llama, con resorte, que esto pasa muchas veces cuando este motor está colocado en enfriadores, donde el contacto con agua es permanente, o en industrias lácteas, donde muchas veces hacen hidrolavado de todo lo que es la maquinaria o todos los pisos, y en el medio la liga el motor. Entonces el retén se coloca al revés digamos que el bearing, el labio iría para afuera, y ahí se ve el resorte. No sé si alcanzan a verlo ahí, que lo estoy marcando con el mouse, pero se ve el resorte. Lo que hay que tener cuidado, como me pasó la semana pasada también en un comentario que me hacía un cliente, que cuando el retén es nuevo, puede ser que haga un poquito más de fricción en contra del eje. Al tener este motor está haciendo presión, se hace un pequeño torneado sobre la tapa cuando viene de fábrica, y acá el retén trabaja al revés, no va agarrado sobre el eje, no es como el bearing, que va agarrado sobre el eje y hace contacto sobre la tapa. Este retén va agarrado sobre la tapa, va clavado sobre la tapa, y con el resorte hace contacto sobre el eje. Y puede ser que cuando son nuevos levante un poquito más de temperatura este punto de contacto en el eje, hasta temperaturas superiores, digamos, puede elevar a lo habitual en 10 o 15 grados, o puede llegar así hasta 15, 20 grados cuando el retén es nuevo. Pero es solamente en el punto de contacto del retén, no quiere decir que el eje o el interior estén más calientes, ¿no? Imagínense con el calor que hace ahora, con las temperaturas actuales, un ambiente puede ser de 40 grados, más lo poco que puede llegar a elevar el motor por dentro. Acuérdense que el bobinado, un motor a plena carga, puede llegar, eso lo explicamos en el curso anterior, puede llegar a 120 grados. Entonces tal vez en vacío nomás podría ya tener una temperatura aquí de 60 grados. Y si el retén, haciendo fricción sobre el punto de contacto, le eleva 15 o 20 grados, puede llegar a tener 80 grados. Digo, tengo 80 grados en el eje con el motor en vacío. Pero es solamente por el punto de contacto. Eso con un poquito de aceite hasta que se asienta el retén deja de tener problemas. Bueno, es un comentario que lo hago porque lo viví la semana pasada, de algo que es habitual para nosotros, ¿no? Este tipo de retén es importante que lo comentemos también. Es un retén IP66, es un desarrollo de Beck, exclusivo de Beck, el W3CEAL, donde hace una combinación de laberintos, lo que parecería un taconite, con B-ring, con O-ring, tiene todo tipo de sellos, o sea, es un retén muy bien protegido contra polvo y agua. Ahí ven en el diseño que tienen B-ring, un B-ring interno, tienen un laberinto, también se coloca grasa y tiene un O-ring. Tiene dos sellos de goma y el laberinto. Si mal no recuerdo, este tipo de protección, por ejemplo, es habitual en lo que es motores zona 21, ¿no, Cristian? No tengo acá a Cristian al lado. Zona 21 se suele utilizar en lo que es la industria cerealera, donde hay mucho contacto con el polvo, y algún motor roller table también que se utilizaba que hemos vendido en la industria siderúrgica, que usa este tipo de retén que realmente tiene muy buen resultado. ¿Por qué digo el roller table? Porque es un motor que depende en qué proceso del tren de laminación puede tener más contacto con polvo o más contacto con agua. Y yo no puedo decir, bueno, en esta parte del tren de laminación pongo IP56 y en esta otra pongo IP65. El cliente tendría que tener dos tipos de motores según el tramo que le toque. Entonces directamente viene este tipo de protecciones que se comporta muy bien para los dos casos, ¿no? Acá explicamos algo tan básico como el tapón de drenaje, pero bueno, a modo anecdótico, yo tengo más de 23 años en la empresa, creo, y creo que lo descubrí el año pasado, que estaba el tapón de drenaje, porque muchas veces, esto a modo de chiste, ¿no? Viene pintado en la tapa, y más de un cliente a veces nos llama y ni siquiera sabe que viene un tapón de drenaje, que muchas veces sirve cuando un motor estuvo mucho tiempo almacenado, o yo no sé en qué, hay obras que a lo mejor en el proceso de que la ponen en marcha la obra dura unos 2 años y los motores están en obra sin saber cómo fueron almacenados,
y antes de hacer la puesta en marcha es muy importante que yo haga un megado sobre el motor. Pero más importante que todo, antes de hacer el megado, es muchas veces abrir este tapón de drenaje, que me va a garantizar que si yo abro el tapón y ya veo que sale agua del interior, que condensó agua o le ingresó agua, me va a dar una pauta de que el megado me puede llegar a dar malo, o tenga directamente que mandar ese motor a un secado a horno, a un taller, o un asistente técnico, para que, bueno, me lo recupere ese motor y no ponerlo en marcha así como está, porque es muy probable que se ponga en cortocircuito. Entonces, cada tanto, no estaría de más que cuando van a hacer el mantenimiento motor o una inspección, este tapón de drenaje o tapón de goma, abrirlo, ¿no? Abrirlo significa no abrirlo totalmente, sino se lo puede abrir a la mitad camino ya para que salga el agua. Este tipo de tapón se usa para motores IP55 y IP66. Bueno, acá hacemos un comentario porque, bueno, sin profundizar en lo que es la electrónica y el motor eléctrico o el motor eléctrico con uso de variador, volviendo, como el curso tiene orientación mecánica, vamos a comentar un accesorio que se utiliza. Yo tengo la experiencia de haber colocado motores o haber instalado motores con imanes permanentes, ¿no? De W-magnet, que le llamamos nosotros, con variador de velocidad, pero esto a modo de ejemplo, no hace falta que el motor sea magnet, ¿no? Aprovecho la oportunidad para decirles también que no solamente hay motores de eficiencia estándar IE1, hay motores IE2. Lo más común acá nosotros es vender motores eficiencia estándar IE1 o directamente IE3. Directamente ya hoy por hoy, cuando hablamos de motor alta eficiencia, se habla de motor IE3. Pero justo cuando se utiliza con un W-magnet podemos tener motores de eficiencia IE4 y hasta IE5. IE4 con carcasa reducida y IE5 sería con la misma carcasa que el motor estándar. Aproveché el hecho de explicar el uso de variador con motor eléctrico del W-magnet, pero ¿cuál es lo que tenemos que tener en cuenta? Olvidémonos del W-magnet. Es que cuando un motor se va a utilizar con variador, hemos tenido la experiencia en carcasa 315 y superiores, que se puede llegar a picar el rodamiento o a marcar por el uso del variador, del variador de velocidad, ¿no? Sea la marca que sea el variador, pero se daña. Entonces vamos a hacer un comentario de cómo se daña y un accesorio accesorios que vienen para solucionar esto, ¿no? Hay una especificación técnica que está basada en la norma IEC, que es la 60034-25. Al utilizar un motor con variador de velocidad, induce tensiones de modo común en el rotor o en el eje del motor. Esas tensiones que inducen, porque se generan como pequeños capacitores, que por ejemplo, entre la bobina y el rotor, o entre la bobina y tierra, se generan todos pequeños capacitores que inducen, al tener una onda que no es totalmente senoidal, que es de frecuencia conmutada, genera estas corrientes y estas tensiones que producen corrientes indeseables en el rotor, que por algún lado tienen que salir. ¿Y cuál es el camino para salir desde que están atrapadas en ese rotor? Buscan los rodamientos. Entonces, si yo no le pongo, por ejemplo, un puente entre la carcasa y el eje, para que del eje se me vayan a la carcasa. La carcasa, o sea, el motor estaría aterrado, ¿no? Siempre pensando que ese motor esté bien aterrado. Estas son las diferentes corrientes que pueden circular. Que se genere en el rotor y que busque, obviamente si hablamos de rotor hablamos de eje, ¿no? Si se genere en el eje y busque el rodamiento para salir a la carcasa, o que intente recircular, que venga del eje, venga a la carcasa, intente recircular y volvería por el rodamiento trasero. Y la otra es que si yo tengo el motor mal aterrado y el eje con un acople metálico, que busque el eje, que sea al revés, se genere en la carcasa y busque el eje como una forma de salir a tierra. El tema es simplemente esa corriente va a buscar la tierra para salir, ¿no? Entonces vamos a mostrar cuál es la idea. Que hacerle un camino más fácil que el de la grasa y las bolitas de rodamiento, entonces se le hace un puente aquí entre la tapa y el eje, una escobilla, y la otra es cortarle el camino trasero, ¿no? Cortarle el camino de circulación que es por el rodamiento trasero. Este efecto dañino nosotros lo tenemos comprobado solamente en las carcasas 315 y superiores, ¿no? Puede ser que un motor carcasa 250, 280, 250, 225 se decida poner este tipo de escobillas o accesorios. Pero no es lo habitual. El daño significativo comprobado es en carcasa 315 y superiores. La forma de cortar el camino trasero de circulación de esa corriente puede ser colocando un rodamiento aislado. Un rodamiento aislado sería un rodamiento que tiene un recubrimiento cerámico,
que puede ser en la parte exterior del rodamiento, o puede ser también, hay rodamientos ahora que vienen con el recubrimiento cerámico en la parte interior. Entonces esto evita que haya una recirculación de corriente por rodamiento trasero. ¿Qué es lo que ha diseñado Beck? Beck diseñó una tapa aislada, donde en lugar de aislar el rodamiento, aísla la tapa, y esto hace que sea más fácil el mantenimiento para la gente, el operario o el supervisor de mantenimiento, que termina colocando un rodamiento estándar o común, que es un rodamiento más económico, pero sí tiene que tener la tapa aislada. Nosotros en stock ya Beck tomó la decisión hace un tiempo, hace un par de años, de lo que son motores carcasa 315 y superiores, de tener, ya directamente viene como un estándar con tapa trasera aislada. Al principio preguntábamos si esa aplicación de ese motor iba a ser con un variador, entonces el motor se traía especial de Brasil con una tapa aislada. Ahora directamente, por más que tiene un extra costo, Beck sin publicitarlo y sin comentarlo demasiado, tomó la decisión de tener todos sus motores en stock, carcasa 315 y superior, con tapa trasera aislada. Entonces nos evitamos andar preguntando si ese motor lo van a colocar o no con variador. Bueno, algo a tener en cuenta para la gente de mantenimiento, si desean hacer algún tipo de megado para ver si ese aislante está en buen estado, es colocar un megómetro, y no hace falta que tenga la resistencia que tiene un bobinado motor, ¿no? Que muchas veces hablábamos que tiene que tener más de 500 megas, o que se tiene que estar arriba del giga, ¿no? Con que tenga más de un megón esta aislación entre estas dos aros de hierro, Esta es la tapa, no sé si alcanzan, es la tapa completa, y esta es la donde toma el rodamiento. Si yo pongo un megómetro entre estos dos puntos, tiene que ser mayor a un megón, ¿no? Megándolo con 1000 voltios. Acá le marcamos 3 tipos de escobillas con los que se pueden encontrar en el mercado, o por lo menos lo que trae Beck, ¿no? Esta es la escobilla más básica. Fíjense que no es ninguna ciencia, ¿no? Parece algo muy sencillo, pero ¿qué hacemos? Le hacemos un puente entre el eje, esa corriente que se va a generar en el eje, que va a circular por el eje, le hacemos un puentecito para que busque la carcasa, para que busque la tierra por la escobilla. La corriente va a buscar el camino más fácil, le va a ser más fácil pasar por la escobilla o el carbón que pasar por entre medio de las bolitas que están con grasa, que es un aislante, ¿no? Entonces le facilitamos el camino, lo guiamos para que pase por esta escobilla. La escobilla más común que viene hoy es esta intermedia, una escobilla como la anterior, pero un poquito más reforzada. Y si no, los motores HGF, que son más grandes, puede venir este tipo de escobilla. Este tipo de escobilla se lo pueden comprar a Beck. Si lo especifican al motor, ya viene así de fábrica, ya viene con esta escobilla. Y si no, la pueden hacer ustedes de alguna manera que quede lo más similar a esto, ¿no? Buscar si en el mercado se consigue algún tipo de escobilla. Si no, directamente la pueden conseguir a través de algún asistente técnico Beck. Bueno, esta falla había muchas fotos, porque había fotos yo tenía de charlas de Brasil también, pero decidí poner una propia, un tema que me tocó vivirlo a mí hará ya, debe ser hace más de 10 años, cuando empezamos con las ventas de variadores de velocidad. Bueno, el caso mío, desde el año 96, que Beck empezó, por lo menos que yo conozco, que empezó fuerte con la venta de variadores. Pero claro, al principio el variador, el inversor eran de baja potencia. Entonces estos efectos de carcasa 315 o variadores grandes se empezó a ver un tiempo después, ¿no? Y este caso que ya debe tener 10 años, fabricante de compresores de frío acá de la zona de Rafaela, lo tuvo en Buenos Aires, si mal no recuerdo. Este rodamiento, fíjense cómo se marcó, se hace todo un ranurado. Después lo hemos visto en varias empresas, ¿no? Simplemente decidí poner fotos propias de un caso que me tocó seguirlo, de cómo se marca el rodamiento. Y este motor no tiene más de 3 meses de uso. Este rodamiento es un motor de 480 HP, 2 polos. El variador no era Beck, era de la competencia. Un motor 355. Al año tuvo problemas. Este motor al año tuvo problemas, tuvieron que cambiar rodamientos. Cuando detectamos que podía venir por acá la cosa, este rodamiento que está en la foto no tiene más de 3 meses de uso. Entonces fíjense ya en 3 meses de uso cómo se llegó a marcar, ¿no? Obviamente colocando tapa trasera aislada, pero no sé si hicimos eso o si se le puso rodamiento trasero aislado. Y una escobilla en la parte delantera se solucionó el problema, ¿no? Así había quedado el rodamiento delantero, motor de 480 en 2 polos, ¿no? Y así había quedado el rodamiento trasero. Fíjense que el trasero está un poquito menos marcado, ¿no? Un poquito menos marcado que el delantero. Pero era cuestión de tiempo. En un año se hubiese marcado mucho más que eso. Y ya que hablamos tanto de variador de velocidad,
otra cuestión a tener en cuenta también es el límite de rotación. Ustedes saben que un motor que se utiliza con variador de velocidad no hay mucha ciencia. Mientras yo no me pase de la corriente nominal del motor, el motor no va a tener problemas, ¿eh? Los bobinados de los motores Beck vienen preparados para el uso con variador de velocidad, por lo menos en las tensiones estándar de 380 voltios. Hay que tener en cuenta nomás de no colocar un variador de velocidad con el motor conectado, por ejemplo, en 660, ¿no? Porque ahí sí nos tienen que pedir un motor especial con bobinado que esté reforzado o preparado. O sea, el motor estándar Beck en 380 se puede usar con variador de velocidad sin problema. Eso en cuanto al bobinado. Y sí tener en cuenta la rotación, porque yo no puedo agarrar un motor, por ejemplo, en estos casos, fíjense en rodamientos de 6314 que puede tener un motor grande, ¿no? Yo no puedo decir, bueno, lo utilizo arriba de 3600 RPM, porque ya puedo tener problemas mecánicos, pero estos son los límites de rotación del rodamiento. Entonces, desde el punto de vista eléctrico no hay mayor problema, siempre y cuando no se pase la tensión nominal o la corriente nominal, y desde el punto de vista mecánico no superar la rotación máxima permitida por el rodamiento. Esta es una tabla, son datos del manual, ¿no? Ese manual que le mencioné al principio está en el manual del motor. ¿Por qué? Porque yo con un variador de velocidad puedo decir, bueno, un motor que está trabajando, un motor de 3000 vueltas, que trabajaba a 50 Hz. Lo hago funcionar a 100 Hz, entonces de 3000 vueltas paso a 6000 vueltas. Si es un motor chiquito no hay problema, fíjense un motor chico que puedo llegar a 10.400 vueltas, ¿no? Pero un motor grande ya puedo llegar a tener complicaciones. Comentarles también, como hicimos en la charla anterior, que tenemos un laboratorio de ensayos aquí en Beck San Francisco, que lo maneja la gente de la UTN. O sea, un laboratorio que está cedido a estudiantes y ingenieros de la UTN. Pero, ¿para qué me sirve esto? Para comentar el tipo de instrumentos. Nosotros, en este laboratorio, contamos con instrumentales. En este caso solamente vamos a hablar de lo que son instrumentales para mantenimiento mecánico, que son por lo general los medidores de vibraciones, ¿no? O cámaras termográficas, y bueno, el acelerómetro que está relacionado con los medidores de vibraciones. Sin hablar de lo que son las herramientas, hablando de algún instrumental que esté relacionado con... Como hablábamos antes del mantenimiento eléctrico, que lo más importante es el megado del motor, cuando hablamos de mantenimiento mecánico, lo más importante es la medición de vibraciones, ¿no? Ni hablar de alineación y bueno, todo lo que está asociado al acople de la máquina, ¿no? O la base, pero todo termina en un análisis de vibraciones. Si el motor está muy bien colocado en su base, está bien alineado y balanceado, cuando hagan un análisis de vibraciones van a ver que está todo en perfectas condiciones, que es lo que puede llegar a dañar el motor o el rodamiento del motor. Instrumentos extras que no son de uso diario, como puede ser un anemómetro, esos son más de laboratorio, un decibelímetro, y un tacómetro puede ya ser algo más común. Generalmente no es algo que lo tengan todos los días en campo, digamos, pero un tacómetro puede ser útil simplemente para ver si el motor está girando a 1500 o a 3000 vueltas. Que la gente que tiene experiencia se da cuenta a simple vista, ¿no? Puede llegar a ser útil el tacómetro si está asociado el motor a un variador de velocidad. Entonces yo puedo ya querer tener precisión si está girando a 1500, 1600, 1700 vueltas. Ambiente de instalación, las mismas recomendaciones que hicimos en el curso anterior. Aquí no vamos a hacer mayor hincapié sobre el ambiente. Sí que tengan en cuenta que si un motor está almacenado mucho tiempo, se debe girar, se recomienda siempre girar el eje una vez al mes. Yo sé que es muy difícil que todos lo hagan, pero bueno, cada 1 o 2 meses girar el eje. ¿Para qué? Para que no se pierda la película lubricante que hay en la base del rodamiento y se termine oxidando el motor. Recomendaciones también a tener en cuenta son este tipo de soportes que saben venir en los motores, ¿no? Que cuando son con rodamientos NU se pone una traba de rodamiento para que el eje no gire o no se golpee en realidad el eje contra el rodamiento. Entonces, vamos a ver unas marcas que suelen dejar cuando no utilizan este tipo de acople. Este tipo de soportes o trabas se utilizan para todos los motores que son con rodamiento delantero NU y para los motores de la línea HGF. Cuando el motor está almacenado, se recomienda sacar el soporte, pero dejarlo a mano, dejarlo aquí a mano, para poder girar el eje. Y dejar estos motores, si tienen resistencia calefactora, que lo comentamos en el curso anterior, dejarlo conectado a este motor con la resistencia de calefactora. ¿Por qué se saca el soporte? Para poder girar el eje una vez al mes. ¿Cuál es la recomendación de un motor que está mucho tiempo almacenado? Una vez al mes girar el eje
Cada 6 meses, si estuvo almacenado más de 6 meses, es relubricar el motor antes de ponerlo en marcha. Y si estuvo almacenado más de 2 años, se recomienda cambiar la grasa o directamente cambiar el rodamiento del motor, ¿no? Este tipo de marca nosotros la hemos visto aquí. Imagínense que muchas veces aquí los motores vienen de... No muchas veces, la mayoría de las veces vienen desde Brasil, donde hay más de 2.000 kilómetros de ruta, de transporte por ruta. Si por algún motivo se perdió este soporte o esta traba de rodamiento, el motor, el rodamiento NU se puede marcar de esta manera. Entonces, ¿qué nos pasa si se marca de esa manera? Un rodamiento de que de por sí suele ser ruidoso, más cuando no tiene un tiro radial importante. Imagínense con ese tipo de marcas, el ruido, ¿no? Es un motor que se torna muy ruidoso. Pero es el tipo de marcas que hay que evitar. Por eso cuando se traslada el motor tiene que tener siempre esta traba de rodamiento. Acá volvemos a hacer hincapié sobre el tema de las protecciones, cuando hablábamos de los tipos de retenes, ¿no? Vuelvo a mostrar esta imagen del curso anterior. Estos motores estaban funcionando. Fíjense lo que es el ambiente de trabajo. Esta es una industria cerámica. Si no pasa con un cerámica, puede pasar con un ambiente con soja, ¿no? En este tipo de casos se recomendaba un retén, por ejemplo, IP65 o IP66, más allá del mantenimiento de sacarle la mugre encima. Acá lo del ingreso de agua, cuando hablábamos de retenes y el ingreso de agua, ¿no? Fíjense que este motor estuvo sumergido en agua. Hasta la mitad del rodamiento se marcó de agua y la otra mitad está limpia. Esto es un motor que lleva un retén por dentro de la línea antiexplosiva. Aunque tiene encastres largos y un retén que está bien sellado, igual ingresó agua. Pero le ingresó agua porque está sumergido, ¿eh? Entonces un motor muy bien protegido contra el agua, está preparado para intemperie, pero no para estar sumergido, ¿no? O estar con contacto o almacenado a la intemperie. Este motor estuvo más de un año parado en la planta, ¿no? Almacenado a la intemperie. Lo comento así porque es una foto propia, ¿no? De algún problema que tuvimos alguna vez. Bueno, y para seguir avanzando con esto, vamos a lo que es el mantenimiento mecánico, ¿eh? Que es lo que hace rodamientos, desmontaje de rodamientos, y lo que es lubricación. Algunas de las marcas homologadas por Beck, esto es simplemente un pantallazo, no quiere decir que los motores Beck vengan todos con la misma marca de rodamiento. Beck homologó distintas marcas de rodamiento, entonces puede tener SKF, NSK, NTN, FAC y alguna otra que esté homologada o avalada por fábrica. Generalmente cualquier tipo de rodamiento que utilice Beck está testeado en fábrica por más de un año y se hacen pruebas en campo. No es que deciden cambiar de marca de rodamiento de un día para el otro, ¿no? ¿Qué comentamos con esto? Algo que por ahí para el mecánico tal vez sea muy básico, pero utilizar las herramientas adecuadas. Cuando yo voy a hacer un cambio de rodamiento, usar el extractor que corresponde y no sacarlo a martillazo, no sacarlo a martillazo ni colocarlo a martillazo. Y si es posible, más que nada cuando se trata de la colocación de rodamiento sobre el eje, utilizar calentadores de este tipo, ¿no? Que son inductivos o que, salvo que sean rodamientos muy chicos, ¿no? Esos rodamientos por debajo de 6312 que se coloquen con los accesorios que les proveen digamos, los fabricantes o los proveedores de rodamiento. Hay herramientas para colocar también en frío, en forma manual, pero ya un rodamiento 6312 y superior, se conviene utilizar este tipo de calentador inductivo, ¿no? El calentador inductivo, les repito, se utiliza mucho en rodamientos arriba del 6312 y cada tipo de rodamiento se estipula qué tipo de temperatura viene un manual, ¿no? Con este calentador inductivo, donde dice según el modelo de rodamiento qué temperatura tiene que alcanzar para después colocar en el eje, ¿no? Imagínense que ustedes ven que en el eje se coloca a mano, ¿no? Se coloca con un guante a mano porque dilata el interior de la pista. Por eso el sensor de temperatura de rodamiento está en el interior de la pista, ¿no? Para que se coloca a mano, al dilatar se coloca a mano sobre el eje. Y no más de 120 grados. ¿Por qué no más de 120 grados? Ya vamos a ver después que las protecciones térmicas también de las grasas y los rodamientos, por lo general no superan los 110, 120 o 130 grados. Entonces, 120 es la temperatura máxima, por ejemplo, de disparo de una protección térmica de un rodamiento. Entonces, no más de 120 grados para que ya con esa temperatura alcanza como para hacer el montaje. Pero no quiere decir que todos los rodamientos se coloquen a esa temperatura, ¿no? Puede ser que un rodamiento simplemente con calentarlo a 70 grados ya sea suficiente. Bueno, hay una tabla para eso.
Consideraciones a tener en cuenta. Cuando yo voy a hacer un mantenimiento del motor, no puedo simplemente decidir cambiar el rodamiento si la tapa o el eje están en mal estado. Por eso es importante sobre un eje o una tapa tomar 3 puntos de medición, y de esa manera ver que el motor no, y en distintos ángulos, ¿no? Para ver que tanto la tapa y el eje no estén ni ovalados ni cónicos, y estén de acuerdo a las medidas que especifica, en este caso, BEC, ¿no? El fabricante BEC o el fabricante de rodamiento. Por eso hay una tabla. Esta tabla está disponible. El que no la tenga, favor que la pida, nos hace llegar un mail. Si no, es muy probable que, bueno, voy a hablar con Lucas ahora que me está escuchando acá, le agreguemos al material que le hagamos llegar a todos los participantes. Le vamos a enviar no solamente el catálogo y el manual, sino que esta tabla de diámetros de tolerancia, ¿no? De los rodamientos, tanto del eje como de las tapas. Respetando estas medidas, con sus tolerancias, no deberían tener ningún problema. Muchas veces se cuestiona por ahí que un motor BEC tiene un ajuste muy deslizante, pero eso tiene un porqué, ¿no? Los motores, cuando el rodamiento toma temperatura, tiende a expandirse, y si entró muy apretado, no tiene la tolerancia adecuada o la interferencia adecuada, después ese rodamiento se termina engranando, ¿no? Ya hemos tenido la experiencia de clientes que han cuestionado estas tablas y han tomado la decisión de hacer ajustes, que el rodamiento entre con un ajuste, digamos, mucho más ajustado, y después tiene el problema que ese rodamiento se termina engranando. Igualmente les comento, BEC no inventó nada con estas tablas, sino que están hechas en base a los manuales, a los proveedores de rodamiento, ¿no? Si uno se fija en los manuales de SKF o NSK, seguramente van a ser muy similares. A tener en cuenta los ejes, los materiales que se utilizan para fabricar los ejes de los motores. El eje estándar utiliza acero 1040 o 1045 hasta carcasa 315. Carcasa 355 y superiores usa acero 4140, que es un acero de mayor dureza. Y todos los motores que se piden con rodamiento delantero NU, si yo lo pido a fábrica con un rodamiento delantero NU, va a venir con acero 4140. El otro tipo de acero que puede tener especial es que sea de acero inoxidable, pero eso ya sería un pedido especial, ¿no? Sería un motor especial para alguna industria específica con eje de acero inoxidable. Motores de la línea HGF, como un estándar, también usan 4140. Bueno, los tipos de rodamiento. Por ahí es algo muy básico para ustedes, pero sepan que nosotros en el catálogo está que hay los motores que no tienen reengrase, por ejemplo, son rodamientos ZZ, no tienen posibilidad de reengrase. Hoy BEC utiliza todos rodamientos ZZ. En el catálogo, no sé si lo terminamos de actualizar, antes venían en algún rodamiento que era de una sola Z, pero hoy por hoy ya utiliza todo ZZ, tengo entendido. Hablando de motores con rodamientos que no se pueden relubricar, ¿no? Ya carcasa 225 y superior son motores que vienen abiertos, ¿no? ¿Para qué? En lugar de la Z, en realidad la termina siendo la tapa de rodamiento. En definitiva, el motor que es ZZ es cerrado a los dos lados y no tiene posibilidad de relubricar. Y si es abierto, es que tiene posibilidad de relubricar. 2RS sería un sello de goma que habitualmente BEC no utiliza, lo que no quita que alguien lo pueda llegar a colocar, ¿no? Cuando son motores por ahí que tienen mucho contacto con el agua, por ahí no solamente poner el sello especial, puede ser que le coloquen rodamiento 2RS. Y el tipo de juego que se utiliza, el habitual y el normal, es el juego C3, un rodamiento con juego C3. Y lo más común son los rodamientos a bola o los rodamientos a rodillo. La nomenclatura de los rodamientos, para que sepa cómo se identifican, ¿no? El primer dígito del rodamiento, por ejemplo, por eso se hizo un rodamiento 63, por ejemplo, 6309 o 6314. El primer dígito es que significa, al ser un 6 es de bolas. Si el primer dígito fuese un 7 es de contacto angular. Y si dice NU, como podría ser un NU 322, es porque es un rodamiento a rodillos. Si fuese NU 6322 sería un rodamiento a bolas. El segundo dígito es la serie, que está relacionado con el ancho y el diámetro externo del rodamiento, el segundo dígito. Entonces la serie 2 obviamente tiene un menor ancho y menor diámetro externo. Una serie 3 va a tener mayor capacidad de carga. Una serie 3 tendría mayor ancho y mayor diámetro externo. Y el último dígito
los últimos 2 dígitos están relacionados con el diámetro interno del rodamiento. Acá hay un ejemplo, ¿eh? Al ser 6 a bolas, serie 3, métrica 3, y 0,9, en este caso se multiplica 5 por 0,9 y da 45 milímetros. Quiere decir que el diámetro interno de ese rodamiento va a ser de 45 milímetros. Es un ejemplo. Algo también que siempre tenemos que tener en cuenta, como les decía, nosotros hasta la carcasa 355 hoy por hoy, el estándar nuestro es con rodamientos a bolas. Hace años atrás solamente la carcasa 355 en 4 polos se traía con rodamiento NU como un estándar. Hoy se traen todos los motores, decía hasta carcasa 355 con rodamientos a bolas. Entonces hay que ver si eso está en tablas. Hay tablas donde dicen el esfuerzo axial o el esfuerzo radial que soporta el rodamiento. Esas tablas están disponibles, también nos puede pedir a nosotros si hace falta el que hace algún tipo de cálculos de esfuerzos. Los esfuerzos, por ejemplo, en este caso radiales de un rodamiento a bolas, que los da en kilonewton. Entonces ve un motor, por ejemplo, carcasa 225, de 4 polos, dice que soporta 5,2 kilonewton. Como está la tabla de esfuerzos radiales, también está la tabla de esfuerzos axiales, ¿no? Y ustedes ahí ven, ahí pueden verificar si por el tipo de acople y polea que utilizan, el tipo de carga, el rodamiento a bolas lo va a soportar, o por ejemplo si es necesario pasar a un rodamiento NU. En este caso que estamos hablando de esfuerzos radiales, ¿no? Si ustedes ven que con el esfuerzo que soporta, lo soporta, todo bien. Si no, directamente vamos a la tabla de esfuerzos radiales con rodamiento NU. Rodamientos a rodillos, no hace falta que les muestre, simplemente es una imagen. A rodillo o NU estamos hablando de lo mismo. ¿Cuándo utilizar un rodamiento a rodillo o NU? Cuando tengo ya poleas importantes, cuando tengo tiro, correa, polea importante, se usa NU. ¿Por qué hago este comentario? Porque nos ha pasado más de una vez que vamos a las plantas y vemos una prensa o una extrusora, hablando de la industria sojera, donde hay poleas importantes y lo colocan con rodamientos a bolas. Si está todo más que bien alineado y balanceado, muchas veces tienen suerte que no tienen mayores problemas. Pero lo ideal en esas aplicaciones con tiro, correa, polea importante, es que venga con rodamiento delantero NU. Va a soportar mejor los esfuerzos y la carga sobre el eje. ¿Qué significa? Que va a venir con rodamiento a rodillo y el eje va a estar reforzado. Recuerden que el eje para un rodamiento NU de fábrica utiliza 0,4140. Por más que el eje estándar de un motor que es 1040 o 1045, viene preparado para soportar el doble de la carga, de su carga, nunca está de más utilizar el rodamiento con el eje que corresponde, ¿no? Aplicaciones directas, fíjense, con un manchón. ¿Qué le decimos con esto? Si el rodamiento es NU, que nos ha pasado cuando venía el estándar del carcasa 355 con rodamiento estándar NU, que lo utilizaban con rodamiento de rodillo en aplicaciones sin esfuerzo radial, como en este caso, que es un acople directo. Hay que tener cuidado, no es que no vaya a funcionar, pero va a ser ruidoso, va a ser al no tener esfuerzo radial, va a ser un rodamiento que se torna ruidoso. O sea, no es lo ideal, ¿no? Lo ideal que sería que sea un rodamiento a bolas. La contratapa. Carcasa 63 a 132 no tiene anillo de fijación. Carcasa 160 a 200 tiene anillo de fijación solamente en la delantera. Y hablando de anillo de fijación, hablamos de lo que le decimos acá tapa de rodamiento, ¿no? Y carcasa 225 a 355 tenemos tapa de rodamiento delantera y trasera. Acá queremos hacer un comentario con respecto a cuando se dice motor que tiene 2 rodamientos a bolas, ¿no? Que es el estándar, que uno dice el lado trasero es el lado libre. El lado libre, ¿para qué? Para la dilatación que puede llegar a tener ese eje con temperatura, ¿no? Entonces ese lado libre puede ser que es el trasero. Fíjense, la tapa de rodamiento tiene un juego, acá quedan 2,5 milímetros de cada lado. Entonces eso hace que ese lado libre venga con un resorte o una arandela ondulada. La arandela ondulada se usa hasta la carcasa 200 y el resorte se utiliza en carcasa 225 al 355. El efecto es exactamente el mismo. Es que tenga una pequeña precarga axial o fije un poquito mejor aquí, le da un poquito más de firmeza al rodamiento, ¿no?
Tiende a tirarlo un poquito hacia adelante, porque ¿cuál es la idea de esta precarga? Y cuando dilate después el eje, es que la bolita circule la mayor parte del tiempo por el centro, ¿no? Que no esté haciendo un esfuerzo exagerado sobre un lateral de la pista. Si por una cuestión de carga hace un esfuerzo exagerado sobre alguno de los laterales, hay que pensar en que necesita un rodamiento de contacto angular, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema de por qué dejar este juego de 2,5 milímetros de cada lado para dilatación y que tenga una pequeña precarga axial. 160-200, les decía que tiene una sola tapa de rodamiento delantera. Viene fijo el delantero. Acuérdense, el delantero es fijo, fijado con la tapa de rodamiento. Y el encastre, en este caso al ser fijo, no es de 2,5, sino que de 5 milímetros. Entonces viene fijada la tapa de rodamiento delantera y libre la trasera. Esto se utiliza mucho en los términos de la gente que hace control de vibraciones, ¿no? Que le dice el lado trasero o directamente el lado libre. Fijación de rodamiento para motores 225 y superiores. Ahí están las dos tapas de rodamiento, viene delantero y trasero. Solo que la tapa delantera tiene encastre largo. Cuando hablamos, volvemos a lo mismo. Motores con dos rodamientos a bolas. Encastres largos de 5 milímetros para que esté fijado el delantero. Y la tapa de rodamiento trasero, encastre corto de 2,5 para que esté libre el trasero. Acá está dibujado. Fíjense cómo queda, ¿no? Con dos rodamientos a bola. Fijo el delantero y libre el trasero. O sea, el juego se produce hacia atrás. Así funciona cuando tienen dos rodamientos a bola. ¿Por qué hacemos este comentario? Por si deciden después poner rodamiento a rodillos adelante. Fíjense, yo ahora decidí poner rodamiento a rodillos. No, ese motor que lo tenía con dos rodamientos a bola, me di cuenta que tenía una polea inmensa y decido poner un rodamiento a rodillo. Lo que tengo que hacer ahora, lo dejo fijo al delantero, porque ahora el juego lo pasa a tener el rodillo sobre la pista. Pero no puedo dejar libre el trasero, tengo que fijar el trasero. ¿Quedó claro? Ahora físicamente pasan a estar los dos fijos, pero el juego o el lado libre pasa a ser el delantero porque tiene el juego sobre la pista. Esto es algo muy importante a tener en cuenta si yo hago un cambio de rodamiento. El proceso de relubricación, lo más importante es tener en cuenta, acá se me corrió, veo que se corrió este círculo tiene que estar acá simplemente sobre el engrase. La chapa lo dice, ¿no? Muchas veces nos llaman los clientes y nos dicen, ¿cuánta grasa le coloco al motor? Y lo que dice la placa, digamos, dice 27 gramos cada 12.000 horas. Esto es importante a tener en cuenta porque muchas veces uno dice, bueno, ¿cada cuánto lubrico el motor? Imagínense que un motor funcionando las 24 horas del día, por 365 días del año, me da algo de 8.500 horas. Este motor que dice 12.000 horas, tengo que lubricarlo cada 1 año y medio más o menos. O sea, no, por 1 año no tengo que tocarlo. Salvo que esté en alguna posición que no sea la adecuada o con temperatura elevada. Acá abajo lo dice, lo vamos a repetir. Un cojinete en las carcasas chicas por lo general trabaja hasta a 70 grados máximo. Y en las carcasas más grandes puede llegar a 85 grados. Si la temperatura no supera estos valores de rodamiento, no tengo por qué reducir los intervalos de lubricación. Acá hay tablas, si no lo tienen en la placa, lo tienen en tablas, dice cuánta grasa hay que colocar. Ustedes saben que los 27 gramos, hay graseras electrónicas o automáticas que directamente ustedes le ponen 27 gramos y le inyectan esa grasa. Si no, lo que pueden hacer es pesarla la grasa, ¿no? Yo hago 1, 2 bombazos, 3 bombazos de grasa, veo cuánto pesa hasta llegar a los 27 gramos. Entonces yo sé que, bueno, que esos 27 gramos significan 5 bombazos de grasa. Pero eso es una cuestión práctica del que se dedica a relubricar. Lo que no tiene sentido cuando tienen que fijarse muy bien los tiempos de lubricación, porque hay gente, y nos ha pasado, aunque parezca increíble, que lubrica los motores todos los meses. Una vez por mes hace una recorrida y lubrica los motores. ¿Qué puede llegar a pasar también? Que yo diga, bueno, yo en lugar de ponerle 27 gramos cada 12.000 horas, le pongo la mitad cada 6.000. Pero de ahí, cada 6.000 todavía no estamos recién llegando al año. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. No es que todos los motores sean de 12.000 horas, ¿no? Hay motores de 8.000 horas, hay motores de 4.000, hay motores de cada 1.500 horas. Y todo depende del tiempo que estén en marcha, porque ahí depende del tipo de rodamiento que se utilice, que va a ser intervalos más cortos, más largos. Por eso viene esta tabla que está en el manual.
El ingreso de grasa, lo mostramos bien en forma visual aquí es sobre la parte superior, está el pin de la grasera, ¿eh? Y más que mostrar el ingreso que está a la vista, que es más fácil de encontrar, es dónde sale la grasa. Porque volvemos a lo mismo. Por más que parezca increíble mencionarlo, muchas veces no saben que hay una purga de grasa. En la parte trasera de la tapa de rodamiento hay una tapita con una ranura, que si la grasa no sale de esta manera se puede sacar la tapa completa, intentar de que, bueno, de limpiar esa zona y que la grasa vieja tienda a salir. Esto no va a ser en el primer reengrase que va a salir la grasa. La grasa va a empezar a salir por este orificio después del tercer o cuarto reengrase, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio esa grasa tiende a ubicarse en el interior de la tapa de rodamiento. Ya vamos a mostrar después las tapas de rodamiento. Acá hacemos un comentario de la grasa, un comentario más bien comercial, ¿no? Ustedes saben que Beck utiliza como un estándar la grasa, la Polyrex EM103 de ESO. Es una grasa que la produce ExxonMobil o Mobil, que anteriormente al país la traía ESO. Después de cuando las estaciones de servicio de ESO o representantes de ESO, en definitiva, no dejó de traer esta grasa, la empezó a traer Action, y ahora hay una empresa que la trae que se llama Move Argentina o Cosan Lubricantes, que es la que está trayendo esa grasa al país. Es para que si ustedes no la consiguen, saben que a través de esta empresa, Cosan Lubricantes, pueden consultar, que es el representante de esta grasa en el país. Nosotros no vendemos grasa, simplemente es una grasa que Beck utiliza, que está especialmente diseñada para motores eléctricos, que tiene un buen margen de temperatura, de trabajo. Nosotros podemos llegar a recomendar alguna grasa especial cuando se trabaja por debajo de 20, 30 grados bajo cero, o por encima de un ambiente de 50 o 60 grados, pero si no, en la mayoría de los casos, esta grasa se comporta muy bien. También tener en cuenta que esta grasa no se debería mezclar. Se puede llegar a mezclar con alguna grasa de base de litio o alguna poliurea, pero tienen en todo caso que consultar. O sea, por más que se puede llegar a mezclar, no es recomendado. O si van a utilizar otro tipo de grasa, que sería lo ideal, es que este rodamiento se lave completo y se utilice otro tipo de grasa. Nos ha pasado con algunos clientes puntuales que deciden traer el motor de Brasil, hablando de motores grandes, ¿no? Con algún tipo de grasa distinta a la que Beck utiliza. Pero ahí ya tienen que pedirlo especialmente y bueno, después seguir lo que en fábrica. ¿Por qué comentamos esto de las grasas? También por ahí medio rápido, pero es muy importante. Es porque muchas veces un cliente decide lubricar con otro tipo de grasa. Y son grasas de muy buena calidad. Grasas de la competencia de Mobil, de muy buena calidad. Pero ¿qué pasa? Son grasas que tienen distinta base. Y no son compatibles. Entonces terminan colocando una grasa que corta la grasa esta. Entonces terminan siendo un efecto perjudicial, ¿no? ¿Cómo se lubrica el motor? Por más que algunos lo sepan, hay que comentar que lo ideal es que el motor se pueda arrancar y parar. Entonces habría que colocar la mitad de la grasa con el motor parado, hacer girar el motor por lo menos 1 minuto y colocar la otra mitad de la grasa. Siempre teniendo en cuenta que esté limpio el pico de ingreso, limpio el recipiente de la grasa o la grasera, bueno, ¿no? Eso es algo, parece obvio, pero hay que tenerlo en cuenta. Pero lo ideal es ponerla, les repito, la mitad de la grasa, hacer funcionar y después se coloca la otra mitad. Si esto no se puede hacer porque por cuestiones de puesta en marcha o de operación del motor no se puede parar, se coloca el total de la grasa, como decía antes, esos 27 gramos se colocan de una sola vez. El camino de la grasa, para que ustedes vean en ese dibujo de tapa de rodamiento que veíamos antes, cómo ingresa, vamos solamente sobre la tapa delantera, porque es muy parecido a la trasera. Hablando de la delantera, ingresa por la parte externa, digamos, de la tapa de rodamiento, va hacia el interior de la tapa interna, recorre las bolitas del rodamiento y después termina saliendo por la parte delantera. Entra por la delantera, va hacia el interior y después sale nuevamente sobre la parte delantera aquí de la tapita esa plástica que yo les mostraba. El camino interno para hacer todo el recorrido de las bolitas interiores. Si no tuviesen disponible la placa de características y no tuviesen a mano la tabla que figura en el manual, también hay una forma de calcular, ¿no? De decir, bueno, yo tengo un rodamiento, por ejemplo, 6319,
que tiene un diámetro externo determinado, con un ancho determinado, se multiplica diámetro por ancho dividido 200 y me da la cantidad de gramos. Creo que en un 6319 hice el ejemplo ayer que me daba 45 gramos, si no me equivoco. Que 45 gramos es lo mismo que especifica Beck. Entonces es una forma de calcular la cantidad de grasa con las dimensiones del rodamiento, ¿no? Siempre hablando de reengrase. También algo muy importante a tener en cuenta cuando el rodamiento es nuevo, más que nada, o si yo lo lavo el rodamiento y coloco toda grasa nueva, es cómo se reengrasa el rodamiento. Bueno, se coloca en un rodamiento a bola, no hay que poner grasa en exceso, se coloca la grasa que cubra los intersticios entre bolitas, sin rebalsar el rodamiento, más o menos como se ve de esta manera. Y sí hay que colocar grasas en las tapas de rodamiento. ¿Por qué? Porque cuando ni bien lo pongan en marcha el motor, la grasa tiende a centrifugarse. Después lo que termina trabajando es la película esa de aceite de la grasa, ¿no? Pero es importante que la grasa no se centrifugue toda de una sola vez. Entonces se pone un 3/4 de, por lo menos la mitad, pero por lo menos la mitad de la tapa de rodamiento trasera y delantera hay que ponerle grasa en el interior, 3/4 es lo recomendado acá en esta presentación. De la mitad a 3/4 de grasa de ambas tapas de rodamiento. Motor nuevo o nuevo o que sea lavado y que sea relubricado, ¿no? Como le decía antes, los intervalos dependen mucho del tipo de rodamiento. No es lo mismo un intervalo de rodamiento para un rodamiento que trabaja a 3.000 vueltas, que trabaja, bueno, esto está acá abajo, ¿no? De 3.000 vueltas a 1.500 vueltas, o si el rodamiento es a bola o es NU. Por eso es que hay que lubricar más seguido o menos seguido. Del tipo de posición, eso lo comentamos antes, un motor vertical y que se reduce a la mitad. Y el tema de la temperatura, que no lo menciono acá porque lo voy a comentar más, lo voy a detallar más adelante. Este es el tema de la temperatura. Cuando hablamos de temperatura de rodamiento, que esto es muy habitual esta consulta, hasta carcasa 200 el rodamiento no debería tener más de 70 grados. Esto con un sensor que va sobre el rodamiento que lo aclaramos y lo explicamos muy bien en el curso anterior. Pero como es mecánico lo volvemos a repetir. Hasta 70 grados es si tuviésemos un sensor. Y carcasas 225 superiores puede ser normal hasta 85 grados la temperatura de rodamiento. ¿Qué quiere decir? Que si hay una temperatura mayor, ¿el motor está mal o no? Lo que hay que tener en cuenta es que cada 15 grados arriba de esto, yo tengo que reducir los intervalos de lubricación a la mitad. Las protecciones de los rodamientos se setean en 110 grados, si mal no recuerdo, y 120, que ya lo vamos a ver más adelante. Lo normal, digamos, sería que un rodamiento no supere los 70 y 85. En líneas generales siempre se habla de 90 grados, ¿no? Porque puedo tener un ambiente muy alto, una sala cerrada que tengo 40, 50 grados de ambiente. Entonces, bueno, siempre ya, si tengo un rodamiento por encima de 85 o 90 grados en líneas generales, ya me tengo que preocupar porque, bueno, pero ya también es normal que en un motor a lo mejor esté en 60, 70 grados, 50 grados. Pero estos son los límites. Los límites habituales son 70 y 85 según el tipo de carcasa. Trabajando un rodamiento, un motor a régimen normal, ¿no? Con temperatura ambiente por debajo de 40 grados. Bueno, el hecho de exceso de grasa sabemos que ocasiona resistencia al movimiento, aumento de temperatura, o sea, es importante lubricar en la cantidad adecuada, ¿no? Y esto es lo que pasa, estas son dos fotos nuestras en realidad, de que me han pasado algunas, esta la he sacado yo alguna vez y esta de un asistente técnico. Este motor parece muy viejo, fíjense el rebobinado, un motor que ya no es un bobinado original de fábrica, pero fíjense la cantidad de grasa que tiene en el interior. Es muy probable que en este motor lo estaban lubricando una vez por mes. Y fíjense este otro motor de una aceitera que conozco, no voy a dar el nombre, pero este motor no tiene más de 6 meses de uso. Y fíjense la cantidad de grasa que tiene en el interior. No quiero exagerar, pero era 6 meses o un año, no más de eso. Y fíjense que le han metido, yo creo que por lo que nos enteramos lo estaban lubricando una vez por mes, cuando había que lubricarlo una vez por año. Y fíjense cómo la grasa azul nueva fue toda para el interior del motor. Por lo general no le hace gran cosa, pero sí le puede llegar a joder la aislación, ¿no? Debilitar la aislación del motor. Aparte, bueno, obviamente que esta cabeza de bobina va a trabajar con exceso de temperatura, o sea, va a tener menor ventilación. O sea, digo, no le hace gran cosa, le quiero decir, porque la grasa es un aislante, digamos, ¿no? Pero obviamente va a joder la aislación con el tiempo del motor, ¿no? Algo a tener en cuenta que figura en los catálogos también es el torque de apriete. Acá resalté solamente el torque de apriete de la placa de Bornes. Tener en cuenta que esto es un poco más de sentido común, no apretar en exceso, ni dejar bornes flojos en las borneras,
ni apretar en exceso, ¿no? Pero hay una tablita que especifica en el manual, y acá lo saqué aparte, de los torques de apriete sugeridos según el tipo de bornera. Vamos a hablar de vibraciones, saber que nosotros los motores que se ensayan aquí en fábrica o en laboratorio se ensayan en una suspensión libre, en base con motor colgado o una base de resorte. Y después hay una norma que establece en carga, que es la norma, el análisis de vibraciones que se puede hacer en carga, que es la ISO 10816, ¿no? Pero la de fábrica es a eje libre, ya los vamos a comentar más adelante. Y los puntos de medición. Bueno, los puntos de medición los aclaro acá, pero se prueban en la vertical, horizontal y en la axial, son los 3 puntos de medición, se prueba tanto adelante como atrás. Para medir vibraciones, siempre cuando se mide vibraciones, para que manejen los términos, ¿no? Esto no es un curso de vibración, imagínense que hay cursos de semanas de análisis de vibraciones solamente para un nivel 1 y puedo estar un mes no dándolo yo al curso, sino que hay cursos específicos de vibraciones que duran mucho tiempo. Pero las variables para medir vibraciones son la velocidad, que se habla cuando se miden las frecuencias bajas, hasta 1 kHz, y las normas que establecen, que utiliza Beck, que es la IEC, la 60034-14, que es para base elástica, análisis de laboratorio. Y después está la ISO que mencionaba antes, que es en carga, y hay otra norma también que establece, que lo vamos a comentar después del Motor Scan, que permite hacer medición de vibración en otros puntos de medición con valores razonables que no son los puntos que les mostré anteriormente. Se mide aceleración cuando se mide en metros sobre segundos al cuadrado, que son para las altas frecuencias. En aceleración se hace análisis de falla de rodamiento. Y otro término que se usa también para medir fallas en rodamientos es la envolvente de la aceleración. Esta es la norma en carga, que hablábamos antes, de la 10816, donde fíjense, por ejemplo, para un motor por debajo de 300 kW, establece un máximo de nivel de velocidad por debajo de 2,8 como bueno. Pero vamos a mostrar la norma que nos interesa a nosotros, que esta está en el manual, cuando es un motor con balanceo normal, balanceo A, según el tipo de carcasa, fíjense, 132, 180, o la que es superior a 280, ¿no? Varía entre 1,6 milímetros y 2,8 milímetros. Este ensayo se hace con un motor que es colgado o en base elástica y a media chaveta, en vacío y a media chaveta. Ahí la vibración o el nivel de velocidad no tiene que superar estos valores, le decía, según el tipo de carcasa, entre 1,6 y 2,8 milímetros por segundo. Después, en carga es otra cuestión, porque en carga hay otro tipo de norma, que la mencioné anteriormente, que es la que permite valores más elevados de vibración. Beck provee un sensor de vibraciones, que acá se han hecho algunas pruebas y algunas ventas en el mercado local hace un par de años, y ahora ha cambiado de plataforma, o sea, el lanzamiento de este producto está previsto para el año que viene bajo la nueva plataforma, pero no queríamos dejar de mencionar lo que es el Motor Scan, que es un aparatito que permite medir vibraciones colocando un solo sensor en el medio del motor, ¿no? La ubicación exacta aparece en los manuales. Según la línea de motores, si es W22 o W21, establece dónde colocarlo. Este sensor que mide en los 3 ejes, axial, radial y horizontal sería, ¿no? Acá dice radial, pero en realidad es horizontal, vertical y axial. Es triaxial, es un sensor triaxial que se coloca en el medio del motor, que sirve para medir vibraciones. Esta información se baja a través de una aplicación con un celular. Ya les digo, hemos tenido muy buenos resultados, es un tema comercial nomás de cómo implementarlo, porque ha cambiado la plataforma en Brasil, y bueno, ya les decía, el lanzamiento bajo esta nueva plataforma seguramente va a ser para el año próximo. Con una aplicación de celular se puede bajar, se conecta por Bluetooth, y si no con un sensor, una puerta que le llaman un gateway, que es un módem que se comunica por Bluetooth con el sensor y después lo sube a internet, a la plataforma, ¿no? Y acá, bueno, volvemos a comentar lo que dijimos antes, el tema de temperaturas en rodamientos, ¿no? Que en motores hasta carcasa 200, entre 70 y 75 grados sería la temperatura de carcasa. Entonces podemos decir que hasta 75 es normal.
Y los motores más grandes, entre 80 y 85, podemos decir que entre 85 y 90 es normal. La temperatura que yo puedo llegar a medir en el punto más caliente, que sería, fíjense acá la otra presentación que también es del curso anterior. Esta es una prueba de laboratorio que hemos hecho aquí en BEC, acá en San Francisco, la UTN. Fíjense, estas temperaturas son 63 grados, ¿no? Y 54. En el punto más caliente, que es el rodamiento delantero, que es el que menos se ventila, ¿no? Que se refrigera. Yo no sé si está acá, pero bueno, esto estaba en la charla anterior y quedó, lo repito, o sea, en realidad cuando yo seteo una alarma en rodamiento, se setea a 110 grados, ¿no? Porque si decimos que entre 85 y 90 puede ser normal, sería 110 alarma y 120 sería disparo o corte. Pero es para que tengan un panorama o una idea de las temperaturas normales en los rodamientos. A estos valores de 85 y 90 se llega con una temperatura ambiente de 40 y con un motor a plena carga, ¿no? Bueno, gente, ahí vamos terminando. Ustedes saben que cuentan con todo nuestro apoyo, desde aquí directo de BEC San Francisco o BEC Buenos Aires, lo que es BEC Argentina, en forma directa y a través también de nuestra red de asistencia técnica. Todo el apoyo técnico nuestro lo tiene a través de 35 asistentes técnicos oficiales, de los cuales 13 están gestionados de Buenos Aires, otros 22 desde el interior. Y nosotros le llamamos que 5 de esos talleres de motores eléctricos se dedican a grandes máquinas, o lo que sería la división de energía de BEC, ¿no? También tenemos talleres que están capacitados para lo que es reparación de generadores. De esos 35 talleres, 11, y bueno, ustedes saben, están dedicados también o capacitados para reparación de generadores. Cuentan con todo nuestro apoyo y con todo el apoyo de nuestra red de asistencia técnica. Esta charla, para los asistentes técnicos que han participado de una capacitación similar, dada por Brasil, dura 2 días, de 3-4 horas por día, y nosotros la hemos comprimido en 1 hora y media. Tal vez sea mucha información para poco tiempo, pero bueno, les da un pantallazo de lo que es el mantenimiento mecánico. Después, como se pueden apoyar en nuestra red de asistencia técnica, hacer alguna consulta a nosotros, como les decía antes, y si no, bueno, con toda la documentación técnica de manuales y catálogos que vamos a poner a disposición de ustedes. Así que nada más que eso, muchas gracias, y damos por finalizada la charla. Muchas gracias a todos por la atención. Chao, chao.